No llores, que no es para tanto. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de este podcast Uniendo las Piezas, donde vamos a tocar un tema súper importante que siento que nuestra generación ha marcado un antes y un después en lo que es este tema. Perfecto, de lo que hablaremos hoy será concretamente la crianza. Y preparando el tema para este capítulo, nos dimos cuenta justamente cómo diferentes generaciones han hecho cambios significativos en cómo vemos la crianza, ¿sí? En cómo, cuáles son sus características, más bien, cuál es la forma de ejecutarse. Y a raíz de eso también cómo han cambiado las sociedades a partir de esa crianza. Exacto. No queremos hablar como un manual de cómo criar a los hijos porque no tenemos hijos y no tenemos experiencia de ser papás. No queremos que lo tomen así, sino más bien como hablar acerca de cómo es nuestra crianza y la crianza de nuestra generación. Claro, y sin de pronto desmeritar cualquier otro tipo de Exacto. crianza, porque por ejemplo, hoy en día pensaremos que el tipo de crianza que se llevaba en el siglo V, por ejemplo, era terrible. Pero claro, no sabemos exactamente por qué procesos históricos estuvieron pasando esas En ese sociedades en momento. esas épocas Sí. para repensarse un modelo de crianza de esa forma. Exacto, o sea, no podemos juzgar algo que hicieron porque realmente pues era la época en la que estaban viviendo y era lo que se veía en la época, entonces era lo normal de esa época. Claro, era lo más Ahorita en este aceptable, momento quizás pues para nosotros es será impensable. escandaloso, pero Exacto. Bueno, lo que quisimos hacer ayer vía Instagram, que si no nos han seguido, síganos, quisimos poner una encuesta y una cajita de preguntas en donde ustedes nos dijeron una calificación sobre su crianza y nos dieron una experiencia que hasta el momento los haya marcado y pues que aún recuerden de su crianza. ujú, Entonces, pues si quieren las vamos a leer. una por Bueno, en un promedio en las calificaciones que nos dieron, está como en, yo diría que un 7, 7, 6. exacto. Y digamos eso, aunque claramente no tuvo una muestra significativa de votaciones, se correlacionó con otros estudios que han hecho diferentes personas ya a gran escala. Por ejemplo, también hicieron la misma pregunta a diferentes niños y niñas en diferentes rangos de edades, donde les preguntaban qué satisfacción tenían con su crianza, ¿sí? ¿Qué les parecía? Y la mayor parte de ellos la calificaba como entre regular y buena, es decir, entre un 5, en un 7, en una escala de 1 a 10. Exacto, Entonces vemos que es el mismo comportamiento. exacto. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es coger cada una de estas anécdotas, de estos recuerdos que ustedes nos enviaron, que nos enviaron de forma anónima, y vamos a decirlos y luego los vamos a socializar pues con unos temas que nosotros tenemos para hablar en este capítulo. Perfecto. Entonces, bueno, digamos, el primero decía que le da una calificación de 7 sobre 10 a su crianza Ok. y nos dice lo siguiente. Te das cuenta que cuando tienes hermanos menores, sientes que la crianza cambia completamente. Punto aquí que quiero tener Enfatizar. en cuenta es que yo soy hermana menor y David es hermano mayor. Entonces estamos enfrentadas dos crianzas totalmente diferentes, pero los Sí. dos tenemos nuestros hermanos. Entonces, pues, ¿qué quieres decirnos acerca de este punto y qué piensas acerca de Ok, este ok. punto? Bueno, repitamos nuevamente la frase. Listo, dice, te das cuenta que cuando tienes hermanos menores sientes que la crianza cambia completamente. Ok, ok. Bueno, yo para eso tengo que decir que en mi caso particular, desafortunadamente no recuerdo tantas cosas de mi crianza, o sea, por ejemplo, de los primeros 8 años, ¿sí? Sí, Digamos que por supuesto recuerdo momentos particulares, anécdotas como tal, experiencias súper significativas, pero como mi tipo de crianza específico no lo recuerdo tanto. ok, Sin embargo, sé que desde siempre mis papás han sido unas personas que les gusta mucho la disciplina, mucho la organización, sobre todo a mi papá le gusta mucho la organización, que las cosas se hagan de una forma, que seamos responsables con nuestras responsabilidades, ¿sí? sí, Por ejemplo, en el colegio, más que todo en el colegio. Entonces yo sí. sí recuerdo que mi educación fue muy enfática hacia eso, hacia parte educativa, hacia, pues, por supuesto, ser respetuoso, tener buenos modales, tratar bien a las personas, saludar cuando Como vamos en cosas la muy, calle. muy comunes que nos enseñaron nuestros papás aquí en Latinoamérica. O sea, y bueno, de nuestra edad y de gente que nosotros conocemos, son como patrones que todos los papás siguieron, como aprender a Ujú. saludar, portarse bien en el colegio, sacar buenas notas. Sí, me parece que pues es, Sí, sí. Digamos de lo que en ese punto que acabo de mencionar, sí lo que puedo resaltar y que diferencia
con cuando nació mi hermano y actualmente como es, tal vez sí siento que son un poco menos, no exigentes, pero un Como poco tan más rígido. laxos, Ok. ¿sí? Un poco más permisibles con ciertas O sea, cosas. es una crianza un poco más flexible. Sí, puede ser, exacto. Ok, Porque, digamos, mi hermano es una persona que a él le gusta mucho el juego, pues también como pues cualquier niño y niña, sí. ¿cierto? Entonces, realmente, como que mis papás están muy pendientes de sus tareas, de sus trabajos, de que entregue las cosas, pero no es una situación como, Tan rígida como cuando era contigo, sí, quizás. me da como esa sensación. Ok, siento que de mi parte lo vivimos igual, porque quizás a mi hermana le exigieron un poquito más y digamos que yo era un poco más rebelde. Entonces yo era la que la citaban en el colegio cada lunes, que porque hacía tal cosa. Bueno, la verdad era que ya era un problema del colegio porque pues yo simplemente hacía cosas de un niño normal, me ponía a jugar con plastilina y a mí me gustan mucho las Mm, manualidades y por esto me llamaban la atención porque las profesoras siempre querían que uno estuviera sentado en el cuaderno y estudiando lo que tenía que estudiar. Y claro, yo entiendo que para todas las cosas hay un lugar en específico, o sea, yo tengo mi casa, tenía mi casa para poder jugar con la plastilina, pero pues era un lugar también creativo, el colegio a mi parecer también debe ser un lugar creativo y siento que no me lo permitía mucho y por eso me ganaba tantos problemas. mm, Pero digamos que mi hermana sí era y es todavía una persona que está muy pendiente más bien como de ponerse las pilas en lo del estudio, en estar súper pendiente en todas sus responsabilidades y no desviarse, que quizás eso puede traer problemas. Y lo digo porque lo vivimos. Em, pero sí, eran más exigentes. Nosotras decimos que tenemos dos papás totalmente diferentes. Ella tiene unos papás y yo tengo otros papás porque quizás con ella aprendieron a ser papás y conmigo ya yo les enseñé más bien como lo que yo quería que cambiara en nuestra generación y nuestra familia. Entonces, digamos que yo tuve más permiso de salir, de ir a fiestas, de 15 años, digamos, em, tener redes sociales más joven, cosas así. Entonces, siento que sí hubo una diferencia marcada entre las dos, entre nuestras dos crianzas, pero pues yo siempre he dicho que es la primera vez que mis papás son papás y la primera vez que ellos también están viviendo. sí. Entonces quizás ellos están aprendiendo a hacerlo. Ujú. Y bueno, tocando este tema de los hermanos mayores y hermanos menores, siento que siempre hay un problema y es que aunque no quieran los papás, a veces logran hacer que los niños se vuelvan súper competitivos entre los dos. Entonces, lo que hacen es comparar, digamos, las acciones que hace el menor con el mayor. Entonces, no, es que tú deberías ser como tu hermano mayor, porque es que él es juicioso. Esos comentarios de verdad se escuchan muchísimo en las familias. Ay, es que tú deberías hacer esto, es que ella es más ordenada, es que él es más ordenado. Y eso es, a mi parecer, eso marca como un cierto rencor entre las dos personas Mm. o querer ser igual. Y la verdad es que no van a ser iguales, o sea, el hermano mayor y el hermano menor siempre van a ser diferentes. Sí, sí. Pues digamos en mi caso, sí, o sea, muy poquitas veces. O sea, afortunadamente, yo creo que mis papás comprenden que claramente esa comparación, o sea, uno, no tiene sentido Y porque daña somos la muy relación. diferentes y afecta, claro, la relación entre hermanos. Y es lo que mi papá, sí, por ejemplo, es muy enfático es en eso. O sea, en relación con hermano, tienen que ser súper fraternas, súper unidos. Entonces, eso está muy bien y siento que ellos no han hecho como esa separación, como de comparación. Claramente, de vez en cuando, si hay algún tipo de comentarios de que a mi hermano le dicen como que haga las tareas, que haga los trabajos, como hace Sí, su hermano, que lo haces al primer día. Pero claro, a veces yo soy un poco exagerado. Entonces tampoco tengo un buen punto de comparación porque ya sí, es demasiado. Entonces, realmente cada persona tiene su punto y su forma de hacer las cosas. Y pues mi hermano, eh, cuando crezca, ya forjará su propia forma, ¿sí? claro, o sea, Incluso desde ya él ya tiene su propia forma de hacer sus tareas. Él es súper juicioso y le pasa también como a mí en muchas cosas, que le cuesta empezar, ¿sí? Por ujú, ejemplo, cuando uno quiere empezar a hacer ejercicio y tiene que hacerlo ese día, le cuesta muchísimo empezar. sí, Pero cuando comienza, ya se da cuenta que es una muy buena decisión y que uno lo disfruta. Entonces pasa igual. Entonces yo siento que hay que encontrar más bien la forma en cómo transmitir
los consejos, las enseñanzas, Exacto, porque a veces uno se puede desanimar un poco y sentirse incluso un poco torpe, un poco exacto. que no está haciendo las cosas bien, que no sabe hacerlo y que debería ser como otras personas. Incluso en el Sí, mismo colegio, los profesores también lo comparan con ciertos estudiantes. Lo de los puestos, siento que es algo uf, muy agresivo, sí, porque estratifica el conocimiento, la inteligencia, el compromiso y realmente la calificación de un esfuerzo no se puede medir por un número. claro, y aquí quiero hacer una pausa en que esto de pronto es un tema para más adelante, igual que en el capítulo anterior que dijimos sobre los colegios, pero, o sea, esto de los puestos hace que los niños estén en una competencia todo el tiempo, y obvio, la vida es una competencia, Sí. pero la cosa es que, digamos, yo no era muy buena en matemáticas, como digamos eras tú, pero a mí me gustaban más las artes. Entonces siento que a los colegios a veces le hacen falta no dejar a un lado las materias, las otras materias importantes, pero sí ayudarle al niño a explorar cosas diferentes. Ujú, sí, Porque sí, de sí, ok, pronto no ok. se le facilita la matemática, pero se le facilita pintar. Entonces de pronto no va a ser un matemático, un médico, un ingeniero, sino va a ser un artista que de pronto va a hacer obras súper grandes para el mundo y va a ser súper importante. Sí, Entonces, sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero entonces, bueno, centrémonos. sí, eso es un tema Porque, de claro, otro o episodio. sea, los sistemas educativos también es una charla muy gigante. Claro, y aunque eso obviamente no tiene nada que ver, bueno, o sea, no tiene nada que ver con este capítulo, es súper importante para la crianza, Sí, sí. porque no solo se cría en la casa, o sea, todos los factores externos van a hacer que el niño cambie, Ujú. cambiar. Eso ahí empieza la identidad también, Sí, sin embargo, para este capítulo vamos a enfatizar un poco más en la crianza que recibimos por en la nuestros casa. padres o por Exacto, nuestro núcleo familiar más próximo. ¿Sí? exacto. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues cabe resaltar que a lo largo de la historia pues han habido muchos modelos de crianza. ¿Sí? Digamos que el más hegemónico, el más predominante a través de todos los años ha sido una relación un poco jerárquica. ¿Sí? Entonces, marcada por la autoridad, Exacto. por un poco las relaciones de poder, por no ceder el poder, el control. Y es entendible porque también la forma en cómo se conforma la sociedad también incita a que las personas quieran tener siempre el control de todo, porque si no alguien más va a venir a quitárselos o alguien más va a entorpecer eso o simplemente vas a sentir que se te está yendo de las manos. Entonces por eso es Exacto. normal que a los hijos e hijas se les controle un poco, no en el tema de las acciones, de que no salgan, etcétera, sino más como en la relación, ¿sí? Ujú. De que uno tenga que ser el rol de padre súper fuerte, súper controlador, que no tiene que permitir nada porque siente que el más mínimo detalle va a hacer que su hijo se descarrile. Sí. También el problema de estas relaciones jerárquicas es que se ven basadas muchísimo en el miedo. No es tanto el respeto por el padre, sino el miedo que le tiene. Mm. Entonces, digamos que deja de decir un argumento que quizás para él es válido por miedo a que el papá le pegue, lo regañe, lo castigue. Entonces, estas relaciones hacen que uno vea al papá como un monstruo o a la mamá como un monstruo. Y aquí quiero tomar una acotación que uno de ustedes dijo, y bueno, califica su crianza también con 7 de 10 y dice que cuando mi papá era mi héroe por consentirme demasiado y mi mamá la mala por corregirme. Uh Y -huh. eso pasa muchas veces que por estas relaciones así, digamos que los papás ya no van a un punto de corregir, sino a crear un miedo constante en el hijo, y esto pues obviamente va a hacer que luego, más adelante, cuando sea más grande, pues sienta que su papá hizo una mala crianza, cuando en realidad no fue mala, sino que la relación que ellos tenían no era a la par, sino era uno aquí y el otro acá. Sí, sí, yo siento que eso es tal vez muy común y hay veces que los padres se compenetran muy bien en ese tipo de relaciones, pero claramente hay veces que otras ocasiones, otras familias, si hay como que una persona es más laxa, más relajada en ciertas situaciones y la otra persona es la que tiene que ejercer el control. Ujú. ¿Sí? Entonces sí se ve como tal vez incluso esa preferencia por parte de los hijos de que no, yo prefiero a mi papá o a mi mamá
porque me Exacto. permite tales cosas o me da tales otras, pero la idea es que pueda ser algo consensuado, algo dialogado, porque a veces la imposición genera rabia, Mm. genera frustraciones. Y, por ejemplo, en el colegio, ¿sí? Cuando muchas veces ciertas normas que encasillan tanto el comportamiento y limitan un poco la expresión de los niños y las niñas, hace que cuando salgan del colegio sientan que es como una explosión, como que salieron de un cautiverio, de Ujú. un lugar donde de pronto restringían realmente lo Que se quién era. sentían reprimidos, quizás. Sí, y eso hace que tal vez exploten sus emociones y ahí sí tal vez empiecen a perder un poco el rumbo, porque no Exacto, saben cómo manejar tantas cosas nuevas, porque sienten que la libertad los está controlando. exacto. Em, digamos, yo lo que puedo salvar aquí de mi crianza, y que me gustaría mucho decirlo, es que, digamos que con mi hermana tuvieron una relación jerárquica de unos papás que estaban acá los hijos acá, pero luego conmigo se dieron cuenta que quizás funcionaba mejor una relación amistosa. Y siento que nosotros tenemos una relación muy lineal, estamos en el mismo lugar y los dos, aunque yo, o sea, así yo les puedo dar consejos a mis papás, ellos me dan consejos a mí, yo les puedo contar las cosas, siento que tengo la libertad de poder hacer las cosas que me gustan y Ujú. contárselas y sentir que recibo ese apoyo de ellos y no sentir miedo por decir no, o sea, no sé si les ha pasado que, digamos, yo antes cuando iba a salir era como, ay, Dios mío, pero ¿cómo le digo a mi papá? ¿Cómo le digo a mi mamá? Me Mm, daba mucho miedo y sentir eso no está chévere, o sea, no está chévere. mm, Es más chévere poder decir, mira, lleguemos a un acuerdo, yo llego a esta hora, salgo a esta hora, voy a ir con tal persona que tú conoces, que tú sabes quién es, y el papá se va a sentir más tranquilo, aunque esto es muy difícil, o sea, aquí también entra, digamos, la codependencia y digamos que yo soy también una persona súper codependiente y a mí no me gusta entregar el poder y digamos a mis papás a veces tampoco, a mi mamá y eso es difícil, pero con nuestra relación ella se ha dado cuenta que se puede y se puede tener la confianza y aunque, o sea, somos muy lineales, estamos en el mismo lado, hay un respeto y es ahí hay un respeto marcado que yo no todo el tiempo puedo estar ahí faltándole el respeto a mi mamá porque sí, porque estamos en el mismo lado. O sea, también hay respeto, pero hay una relación muy chévere. O sea, sí, de compromiso mutuo. exacto. Sí, sí, y digamos que más allá de comparar o criticar o describir la crianza personal de cada quien, es como mencionar que hay una gran diversidad de cosas, ¿sí? Por ejemplo, mi crianza yo la agradezco mucho, siento que me ha hecho ser la persona que soy hoy en día y me gusta mucho esa versión de mí Ujú. gracias a ellos. Sí, claro. Pero claro, también ha dificultado otras muchas cosas, como por ejemplo la comunicación, ¿sí? Ujú. O sea, para mí es complicado transmitir las cosas de mi vida, por Sí, ejemplo, sí, o comunicar lo que me pasa, ¿sí? sí, Porque no es algo que acostumbré durante mi crianza, o sea, no es algo como que fue común, sí. Como que ¿sí? no sentías que tenías esa vía como para contar todo. Sí, sí, porque digamos muchas veces uno desconoce las cosas. Entonces, Ujú. por ejemplo, uno no sabe de algún tema X, ¿sí? Algo de matemáticas, algo de ciencias, no lo conoces. Entonces es como si yo nunca hubiera conocido la comunicación. Ok. Entonces, no es que no pueda hacerlo, sino que nunca la conocí, entonces ahora es difícil aprenderla. No, claro, y eso es un tema que es muy frecuente en estas crianzas y es que los papás no saben qué es comunicación y hasta este punto yo siento que nosotros estamos aprendiendo qué es la comunicación asertiva, la validación de las emociones. Entonces, o sea, ese tipo de cosas hasta ahorita las estamos aprendiendo y lo que yo dije que era como la hipótesis de este capítulo era que la crianza que recibieron nuestros papás va a ser totalmente diferente a la que van a recibir nuestros hijos, porque ya tenemos más herramientas. Ujú. Digamos, hablando de lo que tú decías, que ahora, pues para ti es más difícil como sacar ciertas cosas. Ayer nos dieron, una persona nos dijo que calificaba su crianza en 5 de 10 y decía, siento que me limitaron muchas cosas, me hicieron muy consentida al punto de causarme problemas para socializar con los demás y salir de mi zona de confort. Por otro lado, solo me sentía querida cuando ellos decían que fuera así, de resto me sentía muy olvidada. Mm, ok. Siento que aquí también el problema de socializar. O sea,
quizás era una persona que estaba muy encerrada en su familia y, y que conoció otros aspectos y era muy difícil, era como un choque total en cómo era mi zona de confort, cómo me enseñaron mis papás que debía ser mi zona de confort y cómo es ahora, cómo es mi vida. Mm, Lo que tú decías, la comunicación ahora para ti es difícil, aunque la estás aprendiendo. sí, y creo que sí es muy diferente. O sea, por ejemplo, ese tipo de cosas, uno, me imagino, en el papel de padres, intentándome poniendo en el rol de padres, se desconoce un poco el impacto de ciertas cosas. Por Ujú. ejemplo, no creo que un padre se imagine que cierto consejo va a impactar directamente en 20 años futuros Exacto, en cómo toma una decisión, en si acepta o no un trabajo, en exacto. si hace o no cierta cosa. Entonces es un papel demasiado difícil de la crianza, o sea, es algo muy complejo porque es como editar una cosita chiquitica, pero que va a crecer luego sola y que esa edición del inicio va a determinar el resultado. Sí, no, claro. Y digamos que yo la verdad admiro mucho el trabajo de los papás, o sea, criar a una persona con ese peso mental de saber como lo que yo le diga, la acción que yo tome frente a este niño va a hacer que él en 20 años tome una decisión súper importante para su vida. O Ujú. sea, la crianza es una cosa demasiado importante, es como la identidad. O sea, la crianza va muy ligada a la identidad porque ayuda a que lo que me dieron mis papás en mi crianza va a ser lo que moldee mi identidad, hasta cierto punto quizás. Bueno, otra cosa que nos dijeron ayer, bueno, que calificaban su crianza como 6 de 10 y dice, no sabía cómo reaccionar al entorno hace poco y me pusieron atención demasiado tarde. A mí la verdad, esta opinión me transmite como que es una persona que quizás no se sentía en confianza en su casa o con sus papás desde muy joven, no desde muy antes, sino que de pronto quizás tuvo una relación jerárquica en la que sentía miedo. Sí, digamos que son dos casos opuestos con respecto a la oración anterior, ¿sí? En la cual decían que era una casi sobreprotección, ¿no? Que Exacto. la consentían mucho, que era como aquí, aquí. Y el caso contrario, ahora es casi que al revés, como que al parecer lo soltaron muy rápido Sí. o O hicieron... quizás sí, los papás a veces sienten que es como, pues bueno, ya le dimos las bases, sigue. Pero en Sí, realidad uno necesita como, todavía necesito a mis papás. depende, claro, porque hay Sí, claro. personas que pueden decir, ok, listo, ya sé lo Exacto. que sé, entonces sigo, pero otras personas que sí quieren seguir teniendo eh, ese mismo trato, ¿sí? Ujú. Como de que lo sigan a uno guiando, enseñando diferentes cosas, incluso que ciertas acciones dependan también de los papás. Sí, Entonces, repito, tiene que ser un diálogo, ¿sí? sí, estos dos puntos van muy ligados porque en uno dicen que ella se sentía muy olvidada y en el otro que le pusieron atención demasiado tarde. Entonces siento que también esto es un problema en el que los papás dicen como, bueno, ya lo puedo soltar, ya. Y, y luego, o sea, en realidad se dan cuenta que él todavía necesita de ellos y necesita consejos de ellos y necesita que lo ayuden a seguir con su vida. Claro, y siempre es difícil, yo creo que encontrar como ese equilibrio entre el control y el cederlo, ¿sí? Ujú. Y ese equilibrio opino que es la clave para que tanto los padres como los hijos se sientan cómodos dentro de su núcleo familiar, en sus relaciones, y que eso sea algo que realmente los nutra a ambas partes, porque ambas partes deben aprender. Sí, bueno, la última persona que nos mandó su calificación nos dice que le da un 5 de 10. Pues fue una historia larga, pero aquí la resumí un poco. Lo más importante que me parece que tomó fue que siempre, dice, siempre tuve la carga de ser el hermano mayor y de dar el ejemplo, porque pues es una persona que su mamá tuvo que venir a vivir aquí a Bogotá con dos hijos, sin el papá del chico mayor y luego tampoco del chico menor porque se separaron. Y pues esto también es un problema bastante común aquí. Bueno, y pues lo del hermano mayor ya sabemos, como esa carga de sentir que siempre tienen que dar el ejemplo y que no, es que mi hermano me ve y necesito pues que él sí coja un buen ejemplo de mí. Entonces pues siento que eso también es una carga para la persona.
Y pues esa comparación que dan los papás de, es que debería ser como él, eso también carga mucho al hermano mayor porque es como, tengo que ser así para que mi hermano sea igual. Sí, claro, o sea, ambas partes, todos y todas tienen muchas presiones en ellos, ¿sí? Ujú. Entonces, por un lado, los padres tienen que formar a una persona, a un ser humano desde el inicio para que sea con ciertas características en su futuro, Sí, ¿sí? Y por otro lado, el hijo o la hija debe cumplir con esas expectativas de los padres, sentir también que por respeto, por el esfuerzo que ellos hicieron, debe retribuir en diferentes formas lo que ellos le han dado por muchos años. Entonces, es una relación que es muy frágil, ujú, pero que realmente sostiene a toda la sociedad. sí, Y digamos, particularmente nuestra sociedad y a grandes rasgos la latinoamericana, como acabas de mencionar, sí, muchas veces es común que las familias sean de una sola persona, por lo sí, general las madres. las madres, sí. Y nos pidieron también hablar un poco al respecto de nuestra opinión y también de lo que dice la evidencia al respecto de eso, de por qué razón hoy en día es tan común, especialmente en Latinoamérica, encontrar hogares no disfuncionales, sino hogares con conformaciones familiares diferenciales, como por Ujú, ejemplo el de la madre cabeza de hogar. sí, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cada crianza y cada forma de establecer los grupos responde a los contextos históricos y los contextos sociales. Entonces, Latinoamérica siempre y desde las últimas décadas se ha venido marcada por un conflicto, por la violencia y por diferentes procesos culturales que han hecho que sus grupos tengan esas conformaciones. sí, Y por ejemplo, en el caso de Colombia, es uno de los países que mayor población o que mayor número de familias las conforman solamente por la madre, sí, ¿sí? La madre, el hijo, la hija. Entonces, claro, esto dificulta mucho las cosas porque no es lo mismo recibir una crianza de dos personas a de una persona. ujú, No porque la madre pueda dar menos, sino porque en términos incluso de tiempo, de trabajo, de capacidad económica, se hace mucho más difícil. Y todo eso también influye directamente en la crianza y en el desarrollo de cada persona, sí, ¿sí? En la infancia, pues porque no es lo mismo que a ti te críen unos padres de algún país de Europa o de alguna clase alta del país a una clase media baja, una familia más bien pobre, porque la exposición al entorno va a ser completamente diferente. sí, exacto. Por ejemplo, el caso en que una madre, cabeza de hogar, muy común acá, que sea también madre adolescente, el 17% de los embarazos en Colombia son adolescentes. Ujú, Entonces, eso ya de base implica una gran problemática. Y digamos que en términos, por ejemplo, en ese caso, en el que es una madre cabeza de hogar, adolescente, y que tiene una condición económica reducida, ¿sí? Una educación reducida, una clase social desfavorable, ujú, pues eso también se va a transmitir a la crianza, porque muy seguramente ella tenga que salir a trabajar, ella tenga que dejar largas horas a su hijo o a su hija solo, sola, en una cuna, porque tienen que, mientras tanto, cocinar, tienen que, mientras tanto, hacer otras cosas. Entonces, no va a estar expuesto ese niño a los estímulos que requiere para su desarrollo. ujú, Porque, claro, el que esté todo el tiempo en su cuna o el que esté todo el tiempo en un coche o el que esté todo el tiempo sin acompañamiento, pues va a hacer que eh, su comportamiento motor, su desarrollo neurológico se reduzca considerablemente. Y también hay otro estudio que vi que relacionaba mucho cuáles son los cambios estructurales y sí, funcionales del cerebro de la infancia según el tipo de crianza que les ofrecen sus padres. sí, Y se encontró que principalmente en las crianzas de tipo rígidas, en las cuales se rigen por el poder, por la autoridad, por la limitación, por la restricción, y también lo comparaban por estratos y por clase. Entonces, en ese caso, y las clases bajas, sí, es donde se evidenciaba que los niños y las niñas tenían un menor desarrollo cerebral en términos de lenguaje, en términos de creación de palabras, en términos de inteligencia emocional, funciones ejecutivas, como por ejemplo
organización de conceptos, control de los estímulos, respuesta ante los estímulos. Entonces, todo ese tipo de cosas que son factores contextuales del entorno, de los sucesos sociales, políticos, culturales, económicos, impactan directamente en la crianza. Entonces realmente ya no es solo una labor de los padres, sino que es una labor de toda la sociedad. Sí, Y es que hay que felicitar a los padres porque crían a sus hijos a pesar de la sociedad, a sí, pesar exacto. de las dinámicas externas. Entonces también por esa parte se entiende el miedo de exponerlos o dejarlos soltar un poco debido a cómo está conformada la sociedad. Claro, ¿no? Y es muy importante también el hecho de soltarlos porque, aunque es difícil, es algo que pues les va a ayudar a salir de su zona de confort, a sentir que ellos pueden hacer las cosas por ellos mismos. Y pues hablando lo de los papás que faltan al hogar, pues realmente esto hace que los niños crezcan con muchas carencias. Digamos, en ciertos casos buscan aprobación, digamos, a veces a las chicas les pasa que buscan aprobación de hombres que de pronto son abusadores, que no son buenas personas para ellas y buscan la aprobación de ellos para sentir un afecto paternal por parte de su pareja. Y eso Ok. también afecta pues muchísimo la relación de una pareja, porque aunque no sea una persona mala, un hombre maltratador o algo así, pues igualmente va a verse afectado porque tiene que responder a una persona no como pareja, sino como papá a veces. Sí, eso es muy cierto, estoy de acuerdo, que eso se ve reflejado y repercute en algún momento de la vida. Ujú. Entonces, eh, debido a las diferentes conformaciones familiares, pues iremos viendo cómo se sigue adaptando a la sociedad a ello, porque es lo que es verdad es que cada vez se vuelve un poco más difícil que hayan los dos Los padres. dos padres juntos, sí, claro, ¿no? Y pues también tocando esto, este tema de los padres juntos, bueno, antes hablaste sobre el miedo de las personas como latinoamericanas en general casi, que les da mucho miedo soltar a sus hijos y es por el hecho de que aquí estamos, es que es una sociedad demasiado peligrosa, o sea, yo no voy a dejar que mi hijo salga, tenga 5 años y salga solo al colegio. Pero digamos, yo hablando desde mi experiencia propia y cómo lo vi, me parece que en Europa, sobre todo en Alemania, eh, los colegios obligan a los papás a soltar a los hijos, entonces ya es una obligación de ellos enseñarles a tomar bus, enseñarles a ir en bicicleta, con todas las protecciones, eso sí, pero los papás los sueltan y uno ve niños de 5 6 7 años yendo solos al colegio en un bus y no les pasa nada. O sea, obviamente igual no dejan de estar expuestos a algún problema, algún peligro, pero pues igual es mucho menor. Porque es Mm. que aquí vimos una cosa muy difícil con la seguridad, pues porque los niños son presas muy fáciles para las personas. Claro, y ahí es donde se ve mucho la diferencia en el desarrollo. Por Exacto. ejemplo, antes que nuestros padres nos contaban cómo era tan común que salieran a jugar en el barrio, en la esquina, que se reunían muchos niños y niñas a jugar, incluso hasta horas muy tarde, Sí, y no había ningún tipo de problema. Y ahora claramente eso ya no se puede. Uno a partir de las 8 o 9 de la noche, según el sector, ya ve todo vacío, sí, incluso ya los nadie juega. parques, las canchas. Es muy difícil ya ver ese tipo de juegos y eso también entonces limita la expresión corporal, limita el desarrollo de los niños y es por eso que uno hoy en día ve muchas deficiencias a nivel motor. Entonces, por ejemplo, uno cuando hace una evaluación, uno estudia unos patrones. Los patrones son lanzamiento, patada, atrapar, salto y carrera. ¿Sí? Ujú. Son patrones que uno ejecuta en los juegos comunes, en Exacto. fútbol, voleibol, básquetbol. Y hoy en día, ya cuando se hacen estudios en población actual, esos patrones fundamentales están muy bajitos, o sea, están como en un nivel inferior, un nivel reducido con respecto a la edad, que debería ser ya un patrón muy maduro. Entonces eso indica que la exposición a los deportes, a la actividad física, al movimiento en general, se ha Ujú. visto reducida por los contextos sociales. Sí, no, claro, y es que, o sea, todo eso tiene que ver con el desarrollo del niño, o sea, un juego, cualquier cosa, tiene que ver con el desarrollo del niño. También hablando de lo del desarrollo, sobre todo mental también, eh,
hay ciertos, o sea, digamos, yo vi jóvenes de mi misma edad, 20 años, que tienen una mentalidad de un niño de 15 años de acá, porque yo siento que crecen un poquito más lento que nosotros, porque quizás sí tienen un poquito más de exploración en esto, o de pronto no, o sea, no lo sabemos a ciencia cierta cómo es, pero se ven súper diferentes a nosotros. Nosotros a los 20 años somos unas personas ya, o sea, que se ven maduras, que se ven grandes y que hacen cosas que... Claro, digamos, habría que definir también que la madurez incluso puede cambiar Exacto, según el país, ¿sí? exacto, sí, obvio. Entonces, claro, lo que seguro consideramos nosotros acá en Colombia maduro, pues será incluso psicorrígido, exagerado allá en Alemania. O de pronto es como ya adelantarse demasiado y dejar de vivir ciertas etapas por el Exacto. contexto social en donde vivimos. Entonces, incluso ese tipo de cosas tan elementales y tan grandes como eh, el criterio para las decisiones, la personalidad, incluso la identidad, se ve cambiada y modificada por los contextos históricos, los contextos sociales y la forma en cómo un país impone sus reglas. Exacto. También ahorita tocaste el tema de los padres separados. Y esto me parece súper importante porque en ciertos casos o sea, las parejas tienden a que sus hijos también opinen sobre la pelea de pareja. Y a mi criterio personal me parece que las peleas de pareja son totalmente otra cosa a la crianza del niño. ¿Por qué? Porque siento que, digamos, si nosotros nos ponemos a pelear y tenemos un hijo y yo, no, es que tu papá no sé qué, es que me hizo esto, pues claro, el niño va a tener una imagen, y aparte si es un niño pequeño, va a tener una imagen súper sesgada de lo que es su papá y de lo que piensa su mamá de su papá. Y lo he visto porque he visto niños que dicen como, no, es que mi papá no sé qué, pero en realidad el papá no es así. Digamos que la paternidad y las parejas son una cosa totalmente distinta. O sea, no es que no se enteren de las peleas, sino que no tomen bandos, como que no se hagan a un lado, estoy al lado de mi papá porque es que mi mamá no sé qué, o estoy al lado de mi papá porque es que mi mamá hizo tal cosa. Entonces, no, o sea, eso me parece súper importante, que así Sí. hayan padres separados, la paternidad siga siendo una cosa fundamental y que le den muchísima importancia a esos papás, digamos que en ciertos casos, en la mayoría, son los hombres los que se van. Eh, entonces, no, o sea, para que no descuiden a sus hijos en porque se pelearon con la mamá, o sea, traten de tener una relación cordial y con eso su hijo va a sentir que no le falta a su papá y no va a crecer como con esas carencias de buscar el papá en otros lados. Sí, estoy de acuerdo y a eso agrego que pues es ideal que siempre la crianza sea una acción conjunta, ¿sí? Que cada persona pueda agregar lo que puede agregar según su experiencia, sus conocimientos y su forma de ver el mundo. Sí. Bueno, ya para conclusión, me parece importante decir como que lo que necesita tal vez la sociedad para garantizar que sea un futuro mejor es poner mucha más atención a la crianza. Sí, ¿Sí? claro, porque eso no es No nada más solamente cada persona, sino incluso desde las políticas del gobierno, desde los diferentes canales de difusión, de comunicación, que incluso se empiecen a hacer diferentes campañas de concientización para que los padres no lleguen tan perdidos a ese primer contacto, a ese primer intento. Sí, claro, Entonces sí me parece importante que ese tipo de cosas deben empezar a crearse, a difundirse y que tengan un mayor alcance. Y que cada vez las diferencias entre clase y entre condiciones sociales afecten menos la crianza y el desarrollo futuro de cada niño o niña del país. claro, yo podría concluir esto con que los padres así no sean jóvenes o no sean de esta generación o cualquier cosa, o sea, me parece muy importante que aprendan las nuevas dinámicas que nosotros ahora tenemos, que esta sociedad nueva está poniendo, porque me parece muy importante, digamos, la comunicación asertiva. Claro, digamos ahí yo agrego, antes de que se me olvide, que lo iba a mencionar antes, y es que
Muchas veces el argumento de algunas personas, algunos padres, no en los míos, algunos padres, es, por ejemplo, bueno, o sea, él es una buena persona y de niño le pegaron, de niño lo castigaron, el niño fue así, 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 así. O sea, la educación tradicional, ¿sí? Ujú. De toda la vida. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué cambiar? ¿Sí? Porque si eso funcionó, entonces ¿por qué ahora me critica? O por Exacto. ejemplo, cuando uno de pronto hace alguna recomendación de alimentación y la persona le dice, no, yo toda la vida he comido así, 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 y véame, Y sí, eso estoy no pasa perfecto. nada. Sí, Pero claro, hay que entender también que hay mejores formas de hacer las cosas y que hay que empezar a permitir cambiar ciertos hábitos exacto. que podrían obtener un mismo resultado, pero de formas un poco más viables, un poco más sencillas, un poco más amenas y un poco más de participación conjunta. Y retomando lo que estaba diciendo, me parece muy importante que tengan en cuenta la comunicación asertiva, la validación emocional, que son cosas que estamos en la actualidad poniendo en la crianza y en el desarrollo personal. Sí, exacto, eso es clave. Y ya para agregar a ese mismo comentario, diría que la crianza idealmente debería tener unos objetivos que sean igualmente encaminados a las necesidades actuales de cada sociedad. Ujú. En nuestro caso, por ejemplo, una necesidad es el reconocimiento de la diversidad, Sí. las diferentes formas que tiene la gente de vivir, de tomar sus decisiones, de pensar, de la diversidad funcional, diversidad mental. La diversidad familiar también. Exacto, de todas sus decisiones de la vida, respetar la vida de cada persona y la forma en cómo la vive. Sí, bueno, pues para terminar, solamente quiero agradecer a todos los padres que nos ven, a mis papás, a tus papás, pues sobre todo porque puede que cometan errores porque son humanos, pero nosotros como hijos tenemos que entender y tenemos que lograr tener la madurez suficiente para decir, mi papá y mi mamá es la primera vez que están viviendo, igual que yo, y es la primera vez que están siendo papás. Y que hay que contribuir también a esa crianza. Exacto, no, la crianza no es solamente ellos, la crianza también va en parte de nosotros. Entonces, pues es muy importante y les agradecemos muchísimo porque todas las cosas malas que pasaron, o sea, las perdonamos. Y lo único que yo podría aconsejar en este momento, sin ser mamá, sin tener planes de ser mamá, es guarden en una cajita mental las cosas buenas que hicieron sus papás, que les gustaron, que quieren hacerlas con sus hijos. Y las cosas malas, perdónenlas, trátenlas con sus papás, en una conversación, en una comunicación asertiva con ellos. Perfecto, me parece ideal eso. Y finalmente, pues esperamos les haya gustado mucho este capítulo. Les esperamos también en el siguiente, que también va a estar muy interesante. Y gracias por haberlo escuchado hasta este punto. No se les olvide seguirnos en Instagram, en TikTok, en Spotify y sobre todo en YouTube, como Uniendo las Piezas, para que no se pierdan ninguno de los capítulos y ya saben, los vamos a subir todos los domingos. Así Entonces es. les agradecemos mucho. Un saludo.